Les saluda Judith González. Mi ponencia se titula Batalla cultural en tiempos de pandemia, comunicación desde el sur y para el sur. El presente trabajo tiene como propósito visualizar la importancia de proyectos comunicacionales integradores que puedan difundir nuestra propia imagen, que impulsen y hagan posible concretar las esperanzas de los pueblos del sur, su emancipación y con ello el equilibrio universal como concepto propuesto por nuestro insigne libertador, hacia la edificación de un mundo multipolar y un mejor planeta. A través de una investigación documental, revisaremos cuáles han sido algunas de las experiencias que han destacado en el marco de la integración de esfuerzos y que merecen la pena resaltar y replicar en pro de otro mundo posible. Las estrategias de neocoloniaje hacia los pueblos del sur han sido un fenómeno que viene predominando en el mundo desde la segunda mitad del siglo XX. La Segunda Guerra Mundial señala el principio del fin del colonialismo. Con ello se produce la expansión de los Estados Unidos y el comienzo de una etapa política a nivel mundial que se ha dado en llamar neocolonialismo. La posición dominante de los Estados Unidos iban desde lo político hasta lo económico y empezaban a darse cuenta de que el componente cultural era de gran utilidad para la expansión planetaria que iniciarían. En este sentido, para fomentar y sostener estas nuevas formas de dominación, a la par, se ha potenciado todo un imperio mediático como aparatos de control social para garantizar la reproducción del sistema. El neocolonialismo ha sido definido como una política colonial llevada a cabo por los poderes imperialistas con mecanismos escondidos y nuevos para reforzar el capitalismo, maximizar el aprovechamiento y mantener la influencia económica, política, ideológica y militar de los tiempos de la colonia. En un presente caracterizado por una crisis mundial debido a la pandemia por COVID-19 y con ello la hecatombe del modelo, las estrategias de neocoloniaje tienden a recrudecer. Para mantener la hegemonía del sistema capitalista a nivel planetario, las tácticas de opresión y chantaje son multiformes. Guerra mediática, transculturización, bloqueo económico, medidas coercitivas, sabotajes eléctricos, informáticos, injerencias, inoculación de conflictos, golpes de Estado, etc., donde los medios hegemónicos tienen un papel estelar y la orden es arreciar en la medida que surjan iniciativas alternas al sistema imperante. El concepto integrador de nuestros pueblos, desde lo geopolítico y lo comunicacional, en pro del equilibrio universal, en el marco de la doctrina bolivariana, es parte de la respuesta al predominio mundial estadounidense que apalanque otro mundo mejor. Urge avanzar en mecanismos comunicacionales de integración regional que permitan que los pueblos del sur puedan tener voz. Sobre esta temática es relevante rescatar los aportes del contundente informe McBride, auspiciado por la UNESCO en los años 80, aunque invisibilizado casi desde el momento de su aprobación, en el que con extraordinaria vigencia se rechazó enérgicamente el desequilibrio informativo y la deformación de las noticias del sur por parte de los consorcios hegemónicos y se conminaba a la articulación de esfuerzos, a la cooperación y a la celebración de poderosos y decisivos acuerdos a nivel bilateral, subregional, regionales e interregionales en materia de agencias, radio y televisión. En Venezuela, este espíritu es revivido en la Ley de Desarrollo Nacional, donde una premisa central es la integración y articulación de nuestro continente en materia social y comunicacional, y se plantea todo un articulado para promover la comunicación integracionista, así como desmontar las relaciones de dominación colonial en el sistema de comunicación para hacer frente a las históricas asimetrías norte-sur. Para contrarrestar esta realidad, revisaremos cuáles han sido las acciones en el transcurrir del tiempo a partir de los aportes de diversos estudios. Ante los emplazamientos que se hicieron desde los países no alineados en el marco de un nuevo orden mundial de la información y la comunicación, en las décadas de los 60, 70, 80, se enfatizó en la integración de esfuerzos como respuesta. En este contexto, destacan algunos logros creados en esa lucha bajo el patrocinio de la UNESCO. En el fragor de esos movimientos surgen la Agencia de Noticias del Caribe, la PANAPRES, que reunió 12 países de África, la OPECNA, de países miembros de la OPEP, la Red de Noticias de 23 agencias de Asia y el Pacífico, la Unión Latinoamericana y Caribeña de Radiodifusión, y como proyectos específicos de la UNESCO, se apalancaron el pool de agencias de los no alineados, la acción de servicios informativos ASIN de 12 países latinoamericanos, así como la Agencia de Análisis Latinoamericana, ALACEI. La mayoría de estas iniciativas mencionadas no sobrevivieron en el tiempo. Hoy día
Si bien predomina el poder de informar y desinformar de las grandes transnacionales de la información internacional, con AP y CNN, que poseen unas 900 cadenas televisivas afiliadas, la mayoría en los países del sur, han surgido experiencias contrahegemónicas que dan la batalla por la comunicación. En cuanto a agencias latinoamericanas con discursos alternativos que suman a la artillería del pensamiento, operativas en la actualidad, se encuentran entre las más destacadas las siguientes: Prensa Latina, Agencia Centroamericana de Noticias, Interpress Service, la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI, la Red de Noticias del Movimiento de los No Alineados, Noticias de América Latina, entre otras. En los últimos tiempos, también en el campo audiovisual, emerge una cierta pluralidad, especialmente la que hacen posible los canales regionales mirados con recelo por los poderes centrales y por los canales privados. Sin embargo, han surgido nuevas formas de integración, superando los modelos meramente económico-comerciales. Como herramientas para coadyuvar a la integración sur-sur, poco o nada considerada en la agenda del status quo comunicacional, y a la vez como espacios alternativos a la hegemonía comunicacional, al pensamiento y la imagen únicos, surgen las siguientes experiencias audiovisuales: Telesur, Alba TV, Radio del Sur, con sede principal en la República Bolivariana de Venezuela, RT en español desde Rusia e Hispan TV desde Irán. Concluimos que hoy una política de integración socialmente orientada, antiimperialista y antihegemónica es la respuesta política más adecuada para enfrentar las profundas asimetrías económicas, sociales y políticas del contexto internacional, resultado del rumbo neoliberal de la globalización en los últimos lustros. Las deformaciones que en materia comunicacional vienen sufriendo las naciones del sur, arreciadas en tiempos de pandemia, se reflejan en tergiversación y manipulación de datos, el silencio de los pobres, exageración de problemas sociales, estigmatización de los grupos y movimientos sociales que apoyan algún proyecto contrario al orden capitalista, invisibilización de los logros, incitación al conflicto y la violencia, apología sobre acciones inconstitucionales, promoción y justificación de medidas injerencistas y unilaterales, entre otros. Consideramos que urge en este sentido avanzar en mecanismos comunicacionales de integración regional, que permita que los pueblos del sur puedan tener voz. Ya se han dado iniciativas como las repasadas, entre otras más, que merecen la pena resaltar y replicar. Estos esfuerzos para romper el monopolio mediático y que han hecho que hoy sea posible recibir versiones distintas a las de CNN y otras cadenas de Estados Unidos deben seguir consolidándose en el marco de la unión subregional o regional entre estados soberanos. En estos últimos tiempos, donde se han arreciado los mecanismos de dominación imperial, es perentorio, desde un enfoque bolivariano, articular la lucha y en contra del viejo axioma divide e impera, reactivar la utopía concreta de la Carta de Jamaica. Muchas gracias.